Bueno, de todo buenos días, estimados estudiantes. Queríamos reforzar la parte de razonamiento matemático en un tema que tuvimos la última clase vía Zoom. El tema se llamaba, bueno, era razonamiento lógico y recreativo, ¿ya? Donde habían ciertos elementos, cuerpos, discos, por acá que tenían un sentido de giro, básicamente. Bueno, vamos a recordar algo rápido por allá, de lo que se hizo, de lo que se veía en la parte teórica donde el cuerpo por allá giraba mediante un sentido, pues, ¿no? En este caso, según el reloj en este caso, se le decía que tenía un sentido horario, se avanzaba de acuerdo también a la manecilla del reloj, ¿sí? Como es el caso, como es el sentido, o también se iba en contra, pues, ¿no? Que para darle un sentido, denominaba sentido antihorario, ¿va? Antihorario, ¿sí? De esta manera. Eso es importante para ver si va a prevalecer dicho sentido o si es que va a cambiar, ¿no? Para ante diversas situaciones. Vamos a ver en este caso, bueno, varias situaciones en las cuales tengo determinados elementos. En este caso pueden ser círculos, pueden ser por allá, en este caso, de repente, elementos como estos, ¿verdad? Los cuales van a ir girando, van a estar atados a elementos como una correa de repente, que puede ser una correa directa o una correa cruzada, ¿no? Mencionamos lo siguiente, pues, ¿no? Si tenemos dos superficies, dos elementos por allá que son círculos en este caso y están atadas mediante una correa, tal es el caso como la bicicleta con el pedal, que es justamente lo que va haciendo este tipo de elementos. Vamos a ver si es que el sentido va a cambiar o va a permanecer, ¿no? Notamos lo siguiente, decimos, si el primer cuerpo por acá damos un respectivo sentido, supongamos que tiene ese sentido, que es justamente el horario, vamos a ver si mediante una corrida directa ese sentido va a cambiar o se va a mantener. Bueno, básicamente la flecha lo trasladamos acá, la flecha traslada, esta correa traslada, lleva ese sentido y vamos a ver qué sentido le va a dar también a mi otro elemento, pues, ¿no? Que está a la derecha. Notamos que el sentido que tiene el elemento que está a la derecha tiene este sentido, que si notamos es el mismo, la misma dirección, ¿sí? Entonces decimos que si esto de acá representa h de sentido horario, porque tiene ese sentido según el reloj, decimos que también cuando tenemos este caso, que están los cuerpos unidos mediante una correa, de forma directa, diremos que también el sentido se mantiene. O sea, si uno gira horario, el otro mediante la cuerda directa también va a girar en sentido horario. ¿Está? El sentido se mantiene. O viceversa, pues, ¿no? Si uno gira antihorario, el otro también girará de forma antihoraria. En pocas palabras, cuando hay una correa directa, los sentidos de ambos cuerpos se mantienen. Horario, horario, o sea, antihorario, antihorario. Pero se mantiene, no cambia. Veamos ahora el caso cuando la correa es cruzada. Tengo las dos esferas por acá, que están unidas mediante esta correa que se cruza entre ellas, y vamos a notar cómo es el sentido, ¿no? Vamos obviamente a iniciar el primer cuerpo por allá con un sentido. De repente podemos darle esto a modo de ejemplo. Esto de acá es un sentido horario según el reloj. Y vamos a notar cómo lo traslada ese movimiento a la cuerda, pues no la cuerda cruzada. Notamos que la flecha me indica cómo lo direcciona a esta cuerda, avanza, 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 le da esta dirección, le da esta dirección y así, para obviamente seguir con el ciclo, ¿no? Y notamos que este cuerpo que está a la derecha ahora va a tener un sentido de esta forma, justamente porque la correa le ha dado ese sentido. Que si nos damos cuenta, obviamente eh, por acá es lo contrario del anterior, pues, ¿no? Si esto de acá giraba de forma horaria, esto ahora va a girar en sentido en contra, o sea, en forma antihoraria. Ese es el resumen de este tipo de elementos, ¿no? Cuando están unidas mediante una correa cruzada. Bueno, cruzada cambian los sentidos. Si uno es horario, el otro es antihorario. O viceversa, si uno es antihorario, el otro tiene que ser horario. ¿Está? Los sentidos cambian. Si es cruzado, cambia. Si es directa la correa, no cambia, se mantiene. Veamos ahora el caso cuando tengo dos elementos, dos ruedas en este caso, y están unidas mediante el centro, o sea, concéntricas, unidas por los centros, mismo centro. Bueno, esto evidentemente por allá simplemente marca que si uno gira de repente en ese sentido, supongamos horario, el otro por estar unido por el mismo centro también le va a dar ese mismo giro ya que simplemente los une el centro, ¿no? Si uno es horario, supongamos el pequeño, el grande también tendrá ese mismo sentido por la unión con el centro. Vamos a ver más casos en esta situación, en este tema planteado. Y finalmente, bueno, el último caso por allá, mediante dos ruedas que en este caso están en contacto, ¿verdad? O sea que están apegados por allá y solamente tienen un punto en el cual están en común. En ese tipo de casos también vamos a notar de que si una de las ruedas, por ejemplo la primera, le damos un respectivo sentido, supongamos ese sentido horario, a él también le va a transmitir por el contacto, le va a transmitir ese movimiento y esto
va a también tener dicho sentido, pues, ¿no? Como lo hace el gráfico de la flecha. Y si notamos, este sentido, de esta manera, lo tiene el sentido antihorario. En conclusión, cuando las ruedas están en contacto, decimos que cambia el sentido. Pues, ¿no? Si uno era horario, el otro va a pasar a ser sentido antihorario. Ahora, finalmente, bueno, hacemos un resumen de todo lo visto. Decimos que cuando es correa directa, el sentido no cambia de ambas ruedas. Cuando es una correa cruzada, bueno, el sentido sí va a cambiar. Cuando son concéntricas, el sentido no cambia. Y bueno, cuando están en contacto, así como este caso que hemos visto, el último, el sentido cambia definitivamente, ¿no? Entonces vamos a ver un problema más o menos que tenga todas estas situaciones planteadas. Decimos, ejercicio número 1, me dan una serie de ruedas que están conectadas mediante una u otra forma, me dan una esfera A de inicio, y bueno, las esferas van avanzando, y por acá termina en otra esfera al otro extremo, que es el valor de B, una esfera B. Y me piden si A gira en un sentido, verificar o calcular en qué sentido va a girar esta última rueda que está. Bueno, para eso vamos a iniciar tipo un camino, vamos a ir de este sentido donde comienza A hasta todas las conexiones y hasta terminar en B, para saber qué sentido tiene B, ya que nos piden eso. Pero antes de eso me dicen de que A tiene este sentido horario, por la flecha que me han dado como dato, ¿no? Ese sentido se le atribuye el sentido horario. Bueno, este tipo de problemas básicamente lo que se hace es darle a cada sentido un valor, un signo. Por ejemplo acá, voy a darle al sentido horario antihorario un signo, para ya no escribir toda la palabrita, ¿no? De repente, solamente para guiarme por un signo. Al horario lo vamos a llamar en este caso, le puedo llamar, representar como más, signo positivo, y al antihorario como signo negativo. ¿Ah? ¿Eso qué significa? Bueno, básicamente que mi primera rueda, mi rueda A, vamos a darle el sentido con el cual comienza, sentido horario, según el reloj. Allá, ese sentido horario le pertenece o se le atribuye el signo positivo. Es lo que le ponemos para darnos cuenta en qué sentido está girando. Y notamos que esta rueda A, con la consecutiva, vamos a llamarle de repente acá una numeración, rueda 1, rueda 2. La rueda 1 y la rueda 2, estos dos elementos los voy a analizar. La 1 y 2 son ruedas en contacto. Y hay que recordar que cuando eran en contacto, que aquí está justamente la definición, decíamos que iba a cambiar el sentido cuando las ruedas están en contacto, ¿no? ¿Qué significa? Que si esta rueda está en signo o en sentido horario, ya la otra rueda va a cambiar de sentido, es decir, lo podemos cambiar con signo negativo, indicando que va a cambiar el sentido de esa rueda. Ahora analizamos el siguiente párrafo. Ya tengo la rueda 2, voy a ir avanzando de uno en uno, ¿no? Ahora voy a analizar la rueda 2 con la rueda 3. Y puedo notar de que estas ruedas también están en contacto. Y cuando están en contacto, el sentido cambia. Es lo mismo cambiar de signo. Bueno, si esto es signo negativo, esta rueda 3 tendrá signo positivo. Sigo avanzando, ahora voy a analizar la rueda 3 con la rueda 4, esta rueda que está acá. Están conectadas mediante una correa, la correa directa, y cuando la correa directa decíamos por allá que el sentido no cambia. ¿Qué quiere decir? Que si él tiene el signo positivo, no va a cambiar, o sea, se mantiene el signo por signo positivo también. Seguimos por allá analizando ahora la rueda 4 con la rueda 5. Bueno, notamos que la rueda 4 y la rueda 5 están en contacto, ¿sí? Hay un punto de contacto, y cuando están en contacto habíamos dicho de que cambia el sentido. Es decir, cambiar de signo en pocas palabras. Bueno, si es más, acá va a ser signo negativo. ¿No? Ahora con la siguiente, rueda 5 con la rueda 6, ya estamos llegando a la parte B, y notamos que estas ruedas 5 y 6 están conectadas por una correa que está cruzada. Y cuando la correa está cruzada, decíamos que el signo cambia. O sea, si acá es negativo, acá va a ser positivo. Bueno, finalmente ya para terminar, con la rueda número 6 y 7, las dos ruedas 6 y 7, ya que la rueda final, la rueda B, decimos que ambas ruedas están conectadas por una correa directa. Y cuando la correa es directa, habíamos dicho que el sentido no cambia. O sea, si acá es positivo, acá también debe ser positivo, ya que no debería cambiar el sentido, o sea, el signo. Y bueno, decimos finalmente, bueno, nos pedían qué sentido tiene la rueda B. Bueno, no le vamos a poner signo positivo, pues no. Recuerda que ese signo solamente le hemos puesto para identificar por allá qué sentido tiene al final. Entonces, signo positivo, ¿qué significa? Significa que la rueda B le corresponde un sentido horario. Entonces, la rueda desde la A hasta la rueda B, hemos visto que han ido cambiando de sentido de signo y al final la rueda B me queda sentido horario, que es justamente el ejercicio número 1 planteado el día de hoy. A ver, veamos el segundo ejercicio. Tenemos algo parecido al primer caso, al primer ejercicio. Igual, me dan una serie de ruedas conectadas, enlazadas y obviamente me piden por allá en la rueda final qué sentido tiene, ¿no? Sentido de giro. Bueno, para este caso me dan la rueda A, que es la rueda grande en este primer momento.
en el cual tiene un sentido de esta manera, pues, ¿no? Según la flecha. Recordemos que ese sentido por allá es en contra del reloj, es decir, es un sentido antihorario. ¿Está? A es un sentido antihorario. Bueno, acá para que no se confunda, voy a colocar de esta manera, abreviar. A comienza con un sentido antihorario. Y bueno, están enlazadas con la pequeña, luego con esta por allá por una correa directa y así de forma sucesiva. Ya está. Analicemos este caso. Bueno, ya sabemos que para iniciar el problema, primero por allá vamos a dar un determinado signo que representa dicho sentido, ¿no? Cualquiera. Por ejemplo, si en este caso comienza antihorario, podemos decir, ya, antihorario para este problema va a ser representado con signo positivo, por ejemplo, y su contrario, su opuesto, que es horario, va a ser representado por signo negativo. ¿Está? Para no escribir obviamente todo durante este suceso, ¿no? Entonces vamos a ver los casos que se están formando en este problema número 2. A ver, tenemos dos esferas, una grande, una pequeña, como puedes notar, son concéntricas, tienen el mismo centro. Recordemos que cuando son concéntricas no cambian. Por lo tanto, si al sentido antihorario que ha iniciado la rueda A le hemos llamado un signo positivo a la rueda grande, ¿está? Significa que por ser concéntricos con la pequeña, el signo no va a cambiar. O sea, la pequeña también tiene signo positivo. ¿Está? Porque no cambia el signo. Luego notamos que esta pequeña está enlazada mediante una correa con una circunferencia a la derecha. A ver, vamos a llamar acá. Rueda 1 la grande, rueda 2, ya analizamos. Ahora acá rueda 3. ¿Está? La rueda 2 y la rueda 3 están enlazadas por una correa directa. Recordar que cuando la correa es directa no cambia. ¿Qué significa? Si la pequeña es signo positivo, la grande con la cual está conectada también debe ser signo positivo. Ahora vamos a analizar la rueda 3 con la rueda 4. Notamos que son ruedas en contacto. Están chocando, ¿verdad? Entonces decimos que cuando las ruedas están en contacto, hicimos el resumen acá y decíamos que cambiaba el sentido. O sea, si acá es positivo, en este caso, según la representación, va a cambiar de signo negativo. Analizamos nuevamente la rueda 4 con la rueda 5, igual de contacto, cambia, si es menos, pasa a la otra circunferencia por allá con signo positivo. Y bueno, seguimos analizando 5 con la rueda 6, contacto, cambia a signo negativo. Nuevamente, rueda 6 con rueda 7, contacto, podemos notarlo ahí, cambia el signo, o sea, si es menos, va a ser representado con signo más, cambió. Y finalmente ya el último tramo que es la rueda 7 con la rueda 8, ¿sí? En el cual están enlazados mediante una correa de forma directa. Y cuando es correa directa no cambia. ¿Qué significa? Que si acá es positivo, en esta rueda final también va a ser signo positivo. Y bueno, nos pedían básicamente en qué sentido está girando la rueda B. Bueno, vamos a notar, a decir que la rueda B gira en un sentido que está representado con signo positivo. Y recordar que el signo positivo se le atribuye a quién? Al sentido anterior. Entonces decimos de que esta rueda B finalmente ya he conseguido hallar en qué sentido está girando y gira en el sentido anterior. Listo, es todo por el día de hoy. Esperemos que te haya ayudado con este tipo de problemas en el razonamiento lógico de recreo. Listo chicos, nos vemos, cuídense.